Hola, bienvenidos a Financiando, el podcast de finanzas, negocios y startups para que platiquemos de tu empresa y de negocios en marcha o emprendimientos que tengas en mente. Soy Rodrigo Hernández y les presento a Raúl Villarreal Álvarez. ¿Qué tal? Bienvenidos a este podcast. Como comenta Rodrigo, es un podcast que lo estamos queriendo hacer con temas vigentes de finanzas, empresariales, entrepreneurs. Vamos a invitar a varios empresarios, a varios directivos de algunas instituciones financieras y de otros lugares que seguramente se les hará de sumo interés. Mi nombre nuevamente es Raúl Villarreal, soy empresario, soy el socio director de la firma RBS y Compañía, una firma dedicada al servicio de consultoría financiera y asesoría fiscal. Tenemos 45 años en el mercado, es una firma, precisamente hablando de generaciones, es una firma que fundó mi padre hace 45 años. Estamos regionalmente con una presencia y la intención de este podcast es mantenerlos actualizados y utilizar estas nuevas plataformas tecnológicas para precisamente estar más en contacto con ustedes y que haya un aprendizaje en los diferentes temas que vamos a estar tocando, Rodrigo. Le vamos a platicar más de qué se trata, pero una primera advertencia. Es un podcast semanal y a diferencia de mucho contenido que vemos en Instagram, TikTok, incluso en YouTube, no estamos enfocados en finanzas personales. Hay gente buenísima, les podemos recomendar a gente que nosotros seguimos y consumimos sus lecciones y programas, pero esto estamos enfocados en empresas familiares y negocios en marcha desde el punto de vista más corporativo. Es correcto. Estaremos hablando de empresas familiares, de gobierno corporativo, de banca, cuestiones mucho más corporativas. En lo particular, en el transcurso de estos podcasts les platicaremos un poco acerca de algunas experiencias personales en la diversificación que he tenido en participar en diferentes empresas, que me ha tocado varias de ellas iniciarlas, son el socio fundador, hoy día que son empresas que han crecido importantemente en la región, algunos también que no han sido las mejores experiencias, también de eso se aprende y es parte de lo que queremos también transmitirles en este podcast. Y en ese proceso también tendremos algunos invitados para que nos compartan estas experiencias, pero finalmente la intención es poder enriquecer con las experiencias propias de invitados, del mismo Rodrigo, porque también dentro de la firma nos toca ver a muchas empresas de diferentes industrias, de servicios, y esa información, obviamente guardando la confidencialidad de la información de nuestras empresas, pero bueno, finalmente vamos a compartirles toda esta experiencia que se nutre de toda esta información y de las diferentes experiencias que tenemos al momento de estar asesorando a estos grupos, donde participamos en algunos de los consejos de administración de estas empresas. Esa es la parte del gobierno corporativo, que tendremos un segmento, un podcast muy particular con un invitado que es experto en la parte de gobierno corporativo, donde le damos mucha importancia a esa parte hoy día con nuestros clientes y con las empresas en las cuales estoy involucrado, porque es lo que logra la institucionalización de estas empresas y eso es lo que te permite que puedan trascender generacionalmente. Pero bueno, ese será materia de un podcast en lo particular. Hoy traemos un tema muy interesante, Rodrigo. Sí, te voy a pedir el favor en un momento que te presentes un poquito más a detalle tu información y cómo nace la idea, pero hoy quiero dar un segundo y tercer aviso. Segundo aviso, sus servidores estamos ubicados y nuestras operaciones tienen su matriz en Mexicali, en Baja California, pero este no es un programa ni de noticias, ni un podcast local en la región. Incluso trataremos temas que son de interés más que nacional o no definido por una barrera geográfica. Simplemente nos enfocamos en temas empresariales desde el punto de vista más financiero, incluso fiscal, que pueden ser de mucha aplicación no solamente en México, sino en otros países y latitudes. Y Raúl, eres contador, tienes 3 maestrías, una cantidad de diplomados, has presentado libros, conferencista, ejecutivo de ventas. ¿Por qué nos platicas un poquito más de dónde nace tu idea, que básicamente es tu idea hacer este podcast juntos, y de tu, digamos, formación y experiencia profesional abreviada? Mira, claro que sí. Soy de formación contador público del Instituto Tecnológico de Monterrey. De ahí vi la conveniencia
de estudiar la parte de finanzas, que es lo que siempre me ha apasionado y bueno, de ahí surge la idea, al igual que tú, de tratar de transmitir a través de este podcast. Y estudié una maestría en finanzas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en el ITAM. Después estudié un MBA aquí en CETIS Universidad, la universidad local aquí en Baja California. Y posteriormente estudié una maestría en impuestos en el Instituto de Especialización de Ejecutivos. Y como bien dices, varios diplomados, cursos, somos unos convencidos de que la educación, la capacitación es la única forma de mantenerte actualizado, ¿no? Y hoy día estas plataformas, pues también es una manera de mantenernos actualizados. Yo, al igual que tú, soy voraz en el tema de podcast y me gusta escuchar a muchos que seguramente serán referencias para no pretendemos copiarlos o igualarlos, pero seguramente serán referencias para este podcast. Y pues te diría que desde prácticamente en inicios de los 90 empecé, siempre inquieto, empecé a emprender con algunas empresas, ¿no? Algunas de ellas que todavía hoy día continúan, algunas que hoy día ya fueron historia y aprendemos de esos errores, pero pues te pudiera decir sin otro afán más que sea una referencia, que tengo alrededor de unas 45 empresas creadas, en las cuales en algunas compartimos inclusive esa experiencia, y alrededor de unos 50 socios, ¿no? Que pues también esas son experiencias porque ahora sí que son personas, ¿no? Y cada uno tiene su individualidad, y la verdad que de todos ellos aprendo. En algunas empresas obviamente dejé de ser socio, ¿no? Por situaciones personales, las empresas continúan, pero pues así es el tema de negocios, ¿no? A veces tienes que tomar decisiones fuertes, a veces en un sentido y a veces en otro, pero finalmente todas son experiencias, y es un poco acerca de la formación desde antes del año 2000, por ahí del año 98, me involucro ya dentro de la firma que había creado mi padre. Tenemos varios socios que serán invitados también en este podcast, pero tomo la dirección general a inicios del 2000, y desde entonces sigo siendo el director general y tenemos presencia a nivel regional dentro de la firma de RBS y compañía. Es un poquito acerca de mi preparación y de lo que he hecho en la parte empresarial. Entonces, tercer aviso, y me presento brevemente también. Este podcast no es estrictamente de temas fiscales y financieros de la práctica estrictamente de la firma. Está muy informado, está muy influido. La verdad que es la actividad principal también de un servidor. Pero bueno, lo consideramos como el principal patrocinador y promotor del podcast a RBS y compañía. Sin embargo, este ejercicio es más amplio y trataremos otros temas y otros tipos de servicios que tienen que ver incluso fuera del ámbito de la firma, ¿no? Por supuesto, la experiencia de Raúl en temas de banca, desarrollos inmobiliarios, otro tipo de inversiones, incluso en fintech, ¿no? Etcétera. Un servidor, yo también soy del TEC de Monterrey, Campus Monterrey, igual que Raúl, pero yo estudié primero por el lado de las ciencias sociales y las humanidades. Estudié Relaciones Internacionales con un posgrado en Políticas Públicas. Con el tiempo comencé a la práctica consultora en la agroindustria, en software para gobierno, en cuestiones turísticas, y luego emprendí en la parte de fabricación. Por una parte, una pequeña bodega vinícola boutique en Ensenada, en Valle de Guadalupe, en el tema del vino, y me salgo yo con unos socios, hacemos una cervecería. Entonces montamos una fábrica de cerveza, y de ahí hicimos bares, festivales de música, festivales de bebida. Nos tocó ahí participar muy directamente en la elaboración y cabildeo de una reforma que digamos que fue un parteaguas en México, la reforma de la Ley Estatal de Alcoholes en el estado de Baja California, en México, y los subsecuentes ajustes en los reglamentos municipales para lo que ahora es un boom, una nueva industria, ¿no? Tanto de consumo como de turismo en el estado de Baja California. Y en los últimos años me empecé a especializar más en temas de economía, ciencias económicas, antes incluso de las finanzas, antes de unirme al equipo de Raúl y sus socios, y estuve siendo catedrático de diversos cursos de economía en la Universidad Autónoma, aquí del estado de Baja California, y también en CETIS Universidad, en la escuela privada
que curiosamente iba a ser el primer campus fuera de Nuevo León del TEC de Monterrey hace más de 65 años y se formó un nuevo consejo, un nuevo grupo universitario. En lo particular, mi principal práctica son las finanzas corporativas dentro de Reves y compañía, pero también llevamos otros temas de consultoría de gobierno corporativo, de consecución de créditos, fondos, otro tipo de análisis, incluso proyecciones, ¿no? Para nuevos emprendimientos. Efectivamente, y de igual forma, nada más complementando lo que les comentaba hace un rato, participamos también en organismos empresariales. Yo le llamo, hay una hipoteca social que todos empresarialmente tenemos que cumplir, ¿no? Esa hipoteca social, algunos la pagan a través de participar en la política, que creo que es algo loable, ¿no? El querer participar para hacer verdaderamente un cambio. Otros nos involucramos en fundaciones, asociaciones civiles, organismos empresariales. Una gran experiencia para mí fue haber participado con nuestro buen amigo Gustavo de Hoyos cuando fue presidente nacional de Coparmex durante 5 años. Desde un principio me invitó a acompañarlo y fue presidente de la Comisión de Negocios y Financiamiento. Luego me tocó ser vicepresidente nacional de Coparmex. Una gran experiencia. Conocí a grandes empresarios, hoy día amigos, y de todos ellos traigo algunas experiencias que recopilamos ahí, porque mucho de lo que hacíamos también dentro de la Comisión de Negocios y Financiamiento era invitarlos para que compartieran sus experiencias y muchas otras anécdotas que tenemos de esa época. Me toca participar también como consejero de un par de bancos. Sí. Hoy día de Banorte es donde participo más activamente en el Consejo Regional y en el Consejo Nacional, y otros organismos empresariales que en el transcurso también les iremos platicando. Inclusive en algunos de ellos queremos invitar a los presidentes de estos organismos para que también nos compartan y conozcan un poquito lo que hacen, porque es una manera también de apoyarlos. Como empresarios, a veces no nada más es apoyarnos a través de las instituciones financieras o de las cámaras empresariales, también son un gran apoyo para los empresarios, para las empresas, porque te dan representatividad a nivel nacional. Y por ahí se logran, como tú lo acabas de comentar, dentro del tema cervecero, pues se logran reformas, hay logros que finalmente se hacen desde ahí, cuando siempre sumar sin duda es más, y a través de los organismos empresariales es una voz que replica, porque son muchos empresarios que están ahí unidos en un fin común. Pero platicaremos también un poquito al respecto de eso, Rodrigo. Definitivamente sería muy importante estar invitando y jalando a gente de comisiones, de patronatos, de consejos, principalmente o inicialmente de la ciudad, pero también de otras partes del país, y por qué no Centro y Sudamérica en su momento. Otro tercer aviso sería ya comentábamos que no se trata de finanzas personales, no estamos descartando hacer alguna recomendación, algún tip, pero el tercer aviso es que como somos un país, en este caso México, y una serie de economías hasta el sur de América, donde principalmente o mayormente son empresas familiares, nuestra práctica en el mundo real diaria es principalmente con empresas familiares. Y el enfoque que daremos al programa es justamente ese. Las vivencias, las experiencias, el unirse, el alzar la voz, en tener representatividad. Esto desde el punto de vista de las empresas familiares o negocios en marcha que tienen posibilidad de trascender más de una generación y convertirse ahora sí en una empresa familiar de largo plazo. Si te parece, como dicen, avisos parroquiales. Y el cuarto, considero que a través de esta plataforma, que vamos a estar participando en las diferentes plataformas, que también nos hagan llegar qué temas de interés tienen, ¿no? Y creo que vamos a tomarlo mucho en consideración. Claro. Queremos tener sin duda temas actuales, así que también nos interesa mucho escucharlos. La crítica siempre es algo bueno, ¿no? Bueno o mala, la crítica siempre hay que tomarla en cuenta, así que también recibir de parte de ustedes sus comentarios para tomarlos en cuenta, sobre todo para los temas siguientes, ¿no? Y si no tienes algún otro comentario, Rodrigo, creo que sería
importante tratar de entrar ya al primer tema que vamos a tratar en este podcast. Y adelante si quieres hacer la introducción. La verdad que aquí en la práctica difícil y constante de impulsar, por ejemplo, un cliente nuevo que se acerca con nosotros, que se acerca con Raúl, algunos de los socios, y traen serias necesidades en tema de la gobernanza de su empresa, porque tienen 30 años sin hacer una sola acta de asamblea formal, no tienen protocolizados sus reuniones anuales obligatorias de socios, no saben qué es un consejo de administración, y a veces nos toca partir desde la base, que es comenzar a formar los órganos de gobierno y llevar las sesiones de las empresas familiares, como hemos repetido. Y uno de esos temas, para irlo desglosando, el que nos queremos enfocar brevemente es: encontramos de las muchas deficiencias o carencias que hay un miedo a decir, incluso a decirnos que un socio, un accionista, algún miembro de la familia, oye, es que yo no sé de números, yo no sé leer estados financieros. Entonces, para nosotros, muchas veces el primer paso es decir, vamos a invitarlos a hacer una sesión específica acá con nosotros, fuera del torbellino de su actividad diaria, fuera de su negocio, fuera del piso de ventas, y les vamos a dar una primera clase o lección de lectura de estados financieros. Sí, como bien comentas, súper importante, Rodrigo, y por eso quisimos iniciar con este primer tema. A lo mejor es lo más básico y algunos pudieran pensar cómo es posible, ¿no? Pero es posible. Hay diferentes tipos de empresas, pero finalmente el estado financiero, y no lo digo por mi formación, que soy contador y estamos acostumbrados a ver estados financieros todos los días, pero los estados financieros es la radiografía de tu empresa, ¿no? O sea, ahí inmediatamente, como un doctor, cuando vas a una consulta, es la manera en la que puedes determinar la enfermedad de la empresa, que la enfermedad puede ser un alto apalancamiento, una muy baja rotación de inventarios, una falta de liquidez, pérdida de operación en el negocio. Son muchas las enfermedades que se pueden dar al momento de analizar un estado financiero. Y es algo, es ahora sí una cruzada que traemos, Rodrigo, ¿no? Con nuestros clientes primeramente, pero de la misma manera cuando tenemos oportunidad de dar alguna charla, alguna conferencia, lo primero es aprender a leer los estados financieros. La lectura de los estados financieros es sumamente importante y es imposible pensar, que pasa muy seguido, pero es imposible pensar que la toma de decisiones de los empresarios no tomen en cuenta los estados financieros. O sea, finalmente es lo que genera valor, ¿no? Como dirían los americanos, catch is king. Hay diferentes estados financieros, ahorita lo vas a comentar tú. Pues tenemos el balance general, estado de resultados, el flujo efectivo, variaciones en el capital. Hay varios estados financieros y cada uno tiene una finalidad, pero es impensable el tomar decisiones sin tomar en cuenta los estados financieros. Esa es una de las partes que dentro de la firma apoyamos, como lo comentaba Rodrigo, a través de la coordinación de las juntas de consejo, donde ahí mismo se presenten y se analicen los estados financieros, no nada más presentarlos, hay que saberlos leer y hay que analizarlos. Y de la misma manera, pues ahí ya empieza toda una variación de información para hacer gráficas, para medir tendencias, para ver razones financieras. Bueno, los estados financieros son la base para muchas otras decisiones que se tienen que tomar dentro de la empresa, Rodrigo. Y por supuesto hay, como bien dices, varios tipos de estados financieros, pero nos enfocamos primero en los básicos, en los tres básicos: balance general, estado de flujos de efectivo y a veces el más importante, ¿no? El que más nos enfocamos es el estado de resultados. Entonces, podemos platicar, incluso se me puede ocurrir, no sé cómo lo veas, que hagamos una segunda línea donde grabemos fuera de este podcast un segundo programita, la lección más conceptual
Y aquí nos enfocamos en discutir la importancia y los secretos tras bambalinas, que más allá de la teoría, fuera de los libros, fuera de los conceptos muy teóricos académicos, la práctica, la importancia y la sensibilidad de o sea, ser responsable, como bien dices mucho, skin in the game, jugarse la piel, de llevar las finanzas de una empresa o llevar la operación de una empresa de la que dependen pues no solamente tus familiares, sino las familias de tus empleados, colaboradores, terceros independientes que les contratas algún tipo de servicio y no dejar de considerar que tomar decisiones sin ver los estados financieros es como manejar un Lamborghini a ciegas, con los ojos vendados y una mano atada atrás. O sea, es como dice Raúl, impensable, es terrible. Terrible. Pero a ver, la deuda es buena siempre y cuando esté bien encaminada y que el crédito, el producto del crédito, esté perfectamente aplicado para lo que es. Dígase, cuando voy a hacer una inversión en un inmueble, que sea un crédito hipotecario, ¿no? Cuando sea para capital de trabajo, que sea un crédito revolvente. Cada producto tiene su finalidad, pero a veces en la desesperación también, y a veces en ese rol entran las instituciones financieras, te dicen, no, mira, te voy a prestar para esto. ¿No? Este es el crédito que hoy día tenemos más fácil de aprobarte. No, cada producto tiene su finalidad y el estado financiero hay que revisarlo en ese sentido. Hace poco te comentaba de un podcast donde un empresario escribió un libro que decía Sin miedo a deber. Yo creo que no hay que tener miedo a deber, siempre y cuando el dinero de esa deuda, de ese préstamo, esté bien encaminado para un fin específico. Pero bueno, creo que ese va a ser un tema también con un invitado especial que ya tenemos programado, ¿no? En el tema del financiamiento, pero finalmente ese es el origen. Los estados financieros te sirven hacia terceros y en lo interno, hace poco teníamos también una reunión, Rodrigo, ¿no? Donde decíamos, oye, pues que llevamos este trimestre y traes pérdidas de operación, tienes que tomar decisiones y las decisiones a veces son muy sencillas. O disminuyes el gasto o incrementas el ingreso. O sea, tu utilidad de operación es la manera en la que lo determinas, tu ingreso menos tu costo de ventas, tu utilidad bruta, gastos de operación, utilidad de operación. Si tú en tu utilidad de operación estás perdiendo dinero, ese debe ser un foco rojo. Tienes que salir corriendo a tomar decisiones, ¿no? Pero adelante. Números fríos con matices finos que hay que revisar por alguna práctica contable. Entonces, sí hay cuestiones que llevan un poquito más de fineza y matiz en la práctica contable, ¿no? Pero los números terminan siendo fríos. Y exactamente, y esa es muy importante la experiencia que tienes, Raúl, como banquero y como alguien que financia proyectos de inversión o de expansión, donde tratamos de platicarles a ustedes desde el punto de vista del banquero, del analista, cómo presentar la información, qué información presentar, en qué secuencia presentar incluso la información, qué es lo que va a buscar y analizar quien tenga que juzgar si el sujeto es digno o no califica para un crédito, a qué tasa, los productos financieros tienen precio, el mismo producto financiero no tiene el mismo precio para una persona con una alta calificación crediticia que una baja. Se va encareciendo porque el riesgo es menor o mayor y eso conlleva un diferente precio de producto. Estaremos viendo ejemplos específicos de ciertos tipos de contratos, productos financieros, emparejarlos o hacer el match con el proyecto en el que va a ser aplicado. Los tiempos de maduración y de pago son muy diferentes. Oye, si vas a tomar capacidad de pago, claro, un crédito simple, pero tú tienes una inversión inmobiliaria de largo plazo que te lleva años y el crédito lo tienes que pagar 3, 4 años antes de que empieces a generar incluso flujos de efectivo de tu inversión, pues no hay un match ahí. ¿Cómo vas a pagar? ¿Cómo ese proyecto te va a dar el flujo o el rendimiento para que empieces a repagar el crédito? ¿No? O al revés, te sobreendeudas para una cuestión de muy corto plazo, que era un tema de capital de trabajo, y estás pagando 1, 2, 3 años, algo que requería 3 o 6 meses de financiamiento.
y eso te cuesta más. Sí, ese tema lo vamos a comentar a detalle en el podcast en referencia. En la parte, déjame regresarme dentro del tema que estamos comentando, la lectura de los estados financieros, alguna de la experiencia que nos ha tocado vivir. De repente vemos estados financieros que no hacen sentido, ¿no? Cuando te vas al origen, que esta parte es bien importante también, Rodrigo, comentarle aquí a nuestros amigos, es finalmente los paquetes contables, la información contable, la información financiera, si tú al sistema le metes información financiera incorrecta, información contable incorrecta, pues el resultado te va a arrojar información incorrecta. Y muchas veces, Rodrigo, lo que nosotros hacemos, ¿no? como firma, lo primero es evaluar al personal contable. Esa parte es muy importante, porque a veces nos damos cuenta que nuestros clientes, en las mismas empresas que uno participa, a veces el problema origen es que no tenemos gente capacitada. Hoy día las exigencias de la autoridad, desafortunadamente, porque cada vez nos ponen más exigencias y eso nos lleva a que de repente llegan clientes y me dicen, oye, Raúl, es que es impresionante el departamento del área contable que tengo. Cada vez tengo más gente, tengo más gente que para lo que me dedico, ¿no? A veces también no es correcto, a veces el tema de los sistemas nos ayudan mucho. Hoy día el tema de la inteligencia artificial, que traemos un podcast muy interesante de la parte de inteligencia artificial, pero finalmente creo que es muy importante y tratando de darle una secuencia, Rodrigo, ¿no? Es muy importante evaluar a nuestro personal del área contable, ¿no? Que sea personal capacitado. ¿Por qué? Porque ahí se pueden cometer errores básicos de decir, oye, una cuenta de resultados la mando al balance y de repente tú ves que dices, oye, pero es que en mi estado de resultados estoy teniendo, oye Raúl, estoy teniendo utilidades, pero resulta que mi flujo de efectivo lo traigo negativo. A veces son errores donde el contador, por una decisión personal a veces, o por una falta, o por un error, o por una falta de capacitación, contabiliza y una cuenta que debería de ir en el estado de resultados la manda al balance general. Y eso, desde ahí tenemos que evaluar al personal, Rodrigo, ¿no? Que sea personal capacitado, es mucho de lo que hacemos dentro de la firma. Primeramente capacitar al personal y llevarlos de la mano para que primeramente toda la parte de los asientos contables, toda la parte de la información de la empresa esté debidamente contabilizada dentro de la empresa. Creo que esa parte es muy importante. Nos ha tocado tratar de tramitar créditos o acercar a clientes a fuentes de financiamiento y se batalla con la presentación de la información financiera, donde uno tal vez no tiene el conocimiento previo, el bagaje de un cliente nuevo, y a la hora de que hay revisiones, incluso conferencias con el banquero, con el analista, vota algo y cuestionan cosas que uno no sabe explicar porque no tienen alguna lógica contable. Y también nos pasa que hay empresarios que indican a su personal contable que hagan ciertos movimientos en cuentas que producen eso que tú comentas, ¿no? Que es información falsear estados financieros o que falla, ¿no? Y como bien dice Raúl, el estado de balance general es estático, es la foto que nos cuenta la posición financiera, y el segundo, que sería el estado de resultados, ya es más dinámico. Sí. Ya nos está contando no cómo está en un día, sino cómo está después de cierto periodo, del día 1 al día 31 de X mes o del año completo, dependiendo cómo definas tú el periodo de ese estado de resultados. Sí, hace algún tiempo, platicando con el empresario, revisamos el estado financiero, veíamos una pérdida dentro del estado de resultados, me volteo y le digo al empresario, pues aquí también es impresionante la sensibilidad que el empresario, y es un tema también que hay que aplaudir, porque cuando estás verdaderamente involucrado dentro de tu negocio, pues el negocio lo traes aquí, ¿no? A flor de piel, en las yemas de los dedos, sabes perfectamente lo que pasa dentro de tu negocio, pero eso también es bueno porque sobre todo cuando traes un
proyecto, una empresa en pleno crecimiento, tienes que, como dicen por ahí, agarrar el toro por los cuernos. Pero en determinado momento es sano también irte separando, ir delegando, y es muy difícil cuando la información financiera no te lo permite. Entonces volteo con el empresario y le hago la pregunta específica y le digo, pregunta, ¿estás batallando con tu flujo efectivo? Porque no estábamos realizando en ese momento un flujo efectivo. Finalmente estábamos revisando el estado de resultados y el balance. Y me decía, no. El flujo efectivo, todos los días yo me levanto y pido el saldo en las cuentas bancarias y es la manera en la que yo controlo mi negocio. Está bien, o sea, el flujo efectivo, vuelvo a decirlo, como dicen los americanos, cash is king. El flujo efectivo es lo que manda, es lo que genera valor dentro de la empresa. Entonces, finalmente es correcta la sensibilidad, entonces le digo, volteo con el empresario y le digo, entonces, hay algo mal en los estados financieros. Si tu flujo de efectivo me dices que lo traes aquí y que no has estado teniendo problemas de liquidez, entonces tenemos un problema en la manera que se está contabilizando y que está arrojando el resultado tanto en el balance como, porque también las razones de endeudamiento y las razones de liquidez y la relación y las razones de cuentas por cobrar, sí, recordarás, estaban incorrectas. Entonces, finalmente nos fuimos al origen y nos dimos cuenta que efectivamente había un problema en la contabilización, habían un par de errores que el mismo sistema, a veces no eran errores humanos, a veces el mismo sistema, ¿no? Entre tantas actualizaciones que nos mandan nuestros desarrolladores de software, pues empiezan a tener problemas, ¿no? Entonces, esa parte, Rodrigo, es bien importante, el origen, y ya de ahí, ahora sí, entrar en la parte de la lectura, el análisis y como siempre le decimos a nuestros clientes, ¿qué es lo que te interesa? Hay empresarios que dicen, a mí me interesa la rentabilidad por metro cuadrado porque me dedico a la parte de producción en una industria y a mí me interesa mucho saber que estoy teniendo una rentabilidad por metro cuadrado, por número de camas, en el caso de un hotel, en el caso de un hospital. Hay diferentes indicadores, cada industria es diferente. Y es muy difícil nosotros llegar y proponer. Generalmente es una plática con el empresario y al empresario es quien le preguntamos, le decimos, ¿qué es lo que te interesa? ¿Dónde mides tú la rentabilidad de tu negocio? No hay empresario que no sepa dónde está la rentabilidad del negocio o qué es lo que le interesa al ver todos los días, independientemente que te manden el saldo de las cuentas bancarias, ¿no? De tus 20 cuentas bancarias, que eso seguramente te dará tranquilidad, porque siempre es la tranquilidad y tenemos clientes que miden y dicen, a ver, ¿cuánto debo? ¿Y cuánto tengo por cobrar? ¿Y cuánto es lo que tengo en bancos? Estoy positivo. Está bien, si eso te da tranquilidad, creo que, y si así lo vienes haciendo los últimos 20 años y tu negocio ha crecido a este nivel, continuemos dándote esa tranquilidad, pero déjame también adicionar otros indicadores, otras razones, otros KPIs que te van a permitir también la toma de decisiones, Rodrigo. Eso que acabas de mencionar, lo he visto incluso hasta en líderes de sindicatos, que llevan el pulso así y todos los días traen el tema de los saldos y las cuentas. Interesante. Y así llevan... Interesante haber estado financiero. Y así llevan los sindicatos y los ahorros de profesores de universidades, ¿no? Entonces, no solamente aplica a empresas, aplica a otro tipo de organizaciones, incluso de la sociedad civil. Pues hay que tener cuidado de no ver este periodo de estar resultados que son básicamente los ingresos, los gastos y las utilidades. Costos. ¿No? Costos, o sea, gastos, costos y utilidades. Para tener la rentabilidad, ¿no? Si está subiendo, si está bajando, si me voy a comenzar a tener que endeudar para cubrir cuestiones operativas el próximo mes, si me pongo a pensar en que voy a buscar algún financiamiento, si ya tengo líneas de crédito aprobadas o no, esta mini película del mes o del periodo, del semestre, del año, nos empieza a contar qué es lo que sigue en el siguiente episodio o en la siguiente temporada de la película, ¿no? De la serie. Y ya que mencionabas el estado de flujos de efectivo, pues sería como una mezcla de los dos. Sería mezcla de cuentas estáticas,
¿no? Que vienen... Por ejemplo, la depreciación, ¿no? Que la depreciación en el estado de resultados y en el balance también la tenemos reflejada, ¿no? Pero en el flujo efectivo la sumas, Claro. cuando en el estado de resultados la deduces, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente no es una salida. Es bien importante. Creo que los empresarios, el último estado financiero que dejan es el flujo efectivo, y creo que es la única manera de poder medir el flujo efectivo, es la única manera de poder tomar decisiones para hacer inversiones, para poder invertir, para poder hacer un gasto excedente, para poder incrementar el personal. La parte del estado de flujo efectivo es muy importante también tenerlo y pedirle a nuestros contadores que nos los desarrollen, y en función a eso también poder presupuestar, que algo que hemos dejado un poquito en esta charla y a lo mejor de los últimos comentarios, Rodrigo, es sin duda estos son los 3 principales estados financieros que nosotros recomendamos que las empresas, que el empresario pueda contar mes con mes, ¿no? Mes con mes, arriba de su escritorio, para poderlo revisar y poder tomar decisiones. La parte del flujo efectivo, para mí en lo particular, es una opinión personal, es el estado financiero más importante, ¿no? Finalmente, y es lo que genera valor dentro de la empresa, ¿no? Hay por ahí también una metodología que se las comentaremos, que tiene que ver con el tema de creación de riqueza. Lo que verdaderamente, y es cuando tú, Rodrigo, que haces mucho el tema de evaluación de empresas, el tema de evaluación de intangibles, tiene mucho que ver con flujo efectivo, ¿no? Es lo que genera valor. Entonces nosotros también, cada terminación de año, lo que hacemos con algunos de nuestros clientes que nos lo permiten es revisarlo, analizarlo, y en función a eso decirles, oye, fíjate que lo que hiciste el año pasado le generó valor a tu empresa o no le generó valor. Oye, fíjate que te fuiste para atrás, oye, bajaste X porcentaje en el valor de la empresa. No estoy hablando que el incremento en ingresos, a veces una disminución en ingresos, pero una buena negociación con un proveedor te puede generar mayores utilidades. Es muy importante revisar un ejercicio terminado o trimestralmente, se puede hacer como algunos clientes lo hacen, pero en función a eso tomar decisiones y decir, oye, lo que hice me ayudó a generarle valor a mi empresa, porque hoy día mi empresa vale más en función a... Hay diferentes metodologías para hacerlo, lo podremos comentar ya en lo particular con ustedes, pero finalmente es muy importante hacer un corte de caja hoy que nos estamos acercando al final de año, Rodrigo, ¿no? Por un lado, con el ejercicio terminado, poder hacer un verdadero análisis del ejercicio y decir, oye, el año pasado tomé esta decisión y eso es lo que me ayudó a generarle valor, ¿no? Entonces, decir, oye, eso que hice fue bueno, pues repítelo y haz algo adicional, ¿no? Y por otro lado, es el momento idóneo, Rodrigo, también hay diferentes metodologías como el presupuesto base cero o tomar la experiencia que ha transcurrido, ¿no? Claro. Sobre todo en momentos como lo que sucedió, que fue un tema que esperamos no volver que no vuelva a suceder, como la pandemia, ¿no? Que obviamente pues los ciclos económicos de cualquier empresa cambiaron, ¿no? Unos hacia arriba, ¿no? En la industria médica, en la industria farmacéutica, pero la mayoría de los negocios tuvieron desafortunadamente una situación de un valle, que algunas empresas reaccionaron de manera adecuada y pudieron sobrepasarlo rápidamente, otras no, otros siguen sufriendo la parte de la pandemia. Pero es muy importante y se lo recomendamos también que hagamos un trabajo de llevar a cabo presupuestos. Generalmente noviembre, diciembre es el mejor momento. Antes algunas empresas nos empiezan a consultar en cuanto empieza el último trimestre del año para poder hacer un presupuesto para el año siguiente, y es muy importante, muy importante al momento que hacemos la lectura de los estados financieros compararte con lo que presupuestaste, ¿no? Es correcto. La verdad que hay decenas y decenas tanto de lecciones como de vivencias que les estaremos compartiendo. Pero yo iré cerrando este tema de estados financieros, iré cerrando particularmente el flujo efectivo con este encuentro que he tenido con las empresas. En México, más del 90% de las empresas
que tienen estados financieros no llevan estados de flujos de efectivo. No los llevan. Y tratas de pedírselos e incluso lo tienen deshabilitado o no está su sistema listo para preparárselos. Incluso al punto donde a clientes le solicitamos el estado de resultados y el contador se ríe, de flujo efectivo, pero el contador se ríe. Y dicen, jajaja, está muy fácil. Pues es muy fácil, pero la familia te lo está pidiendo, el empresario te lo está pidiendo, el consultor te lo estamos pidiendo, ¿dónde está? No, pues es que no lo hago. O incluso grupos empresariales más grandes, con ingresos de cientos de millones de pesos, incluso superando el millar de millones de pesos, que solamente ven el flujo de efectivo en los estados financieros dictaminados una vez al año. Ya que pasó el año, ya que se cerró, ya que están operando meses iniciado el siguiente año, es la única vez que obtienen en sus manos un flujo de efectivo. Y eso los deja muy ciegos, o eso los deja muy, pues una precaria, ¿no? Para la toma de decisiones constante, rápida y ágil. Lecciones como esta, comentarios como estos, hay muchísimos. La verdad que ya entraremos en cuestiones de razones financieras, de presupuestación, de proyecciones al futuro, cuestiones de análisis horizontal y vertical de tu negocio, en fin. Es muy amplio. Temas hay muchísimos, lecciones hay tantas o más, experiencias les estaremos compartiendo, obviamente cuidando el tema de la sensibilidad del contenido, nombres y cuestiones confidenciales, pero en términos generales y como introducción al tema de estados financieros, esas serían nuestras principales aportaciones. Y vamos a buscar, ¿no?, cómo seriar esta conversación con una cuestión un poquito más conceptual, de explicación. Gráfica incluso, de cómo leer estados financieros para directivos y para empresarios. Por ahí hay que complementar, como dices tú, a veces tratar de medirnos en los comentarios, son muchas experiencias y a lo mejor muchos comentarios que pudiéramos tener al respecto, pero vamos a ver cómo complementamos este podcast con información que les vaya a ser útil. Por ahí hay que desarrollar a lo mejor un decálogo, ¿no? Sí. De parte de nosotros, Rodrigo, para poderlos apoyar, ¿no? Y bueno, finalmente es sumamente importante este primer podcast y este tema no es coincidencia. Consideramos que es lo primero que se debe hacer, es lo básico que debemos de hacer como empresarios, como consultores, ayudar a los empresarios. Saber leer los estados financieros, ¿para qué? Para fines de terceros o para la toma de decisiones. Pero principalmente considero que debe ser para la toma de decisiones, Rodrigo. Los estados financieros deben dar la sensibilidad para cualquier toma de decisiones, y también los KPIs y los indicadores que hemos comentado, que cada industria es diferente, ¿no? Pero finalmente creo que sería el tema. Esperamos que hayamos cumplido con la expectativa y nuevamente, ¿no? Por favor, abórdenos por ahí también en el podcast. Vamos a compartir nuestra información de correo electrónico para que cualquier duda de veras podamos estarla contestando y poderlos apoyar, más allá de que, oye, pero es que yo no soy cliente de RBS, no importa. La idea de este podcast es tener un mayor acercamiento, ampliar nuestros horizontes y poder de veras tratar de ayudar en esta parte, más allá de la parte profesional a lo que nos dedicamos, y poder compartir algunas de estas experiencias. Y como dicen, a veces el maestro aprende más que el alumno, ¿no? También queremos aprender y que ustedes nos ayuden con sus vivencias y con sus casos para revisar y analizar. Pues de nuestra parte, Raúl, agradecerles, invitarlos al próximo episodio, que sigan en nuestras redes, que le vamos a poner por acá. Ulises, síganos por favor, compartan el video, compartan el podcast, inviten amigos o inviten incluso a gente de su propia empresa que pueden tomar algunas lecciones y mejorar el comportamiento y la toma de decisiones de su negocio. Igual, gracias, ténganos paciencia, vamos a ir perfeccionando la forma de comunicarnos y los tiempos del podcast, así que de igual forma, estamos a sus órdenes, por ahí va a aparecer la información y nos vemos en el próximo. Gracias.